Bienvenidos. Estamos en la entrega del Stack Tecnológico de Inteligencia Artificial para tu empresa. En esta oportunidad vamos a desmenuzar todas las herramientas que necesitas tener para estar a la vanguardia tecnológica y aprovechar lo mejor de los agentes inteligentes, las automatizaciones y la inteligencia artificial para tu empresa o emprendimiento. Comenzamos. Si no me conoces, mi nombre es Juan Ruiz, soy director ejecutivo de Solution Agency, agencia especializada en automatizaciones inteligentes, y vamos a hablar hoy un poco sobre el stack tecnológico o las herramientas que necesitas tener para llevar la automatización de tu empresa a otro nivel, a niveles realmente de retorno positivo de ROI. Y para ello vamos a comenzar con la pregunta que lo cambia todo. Estaremos hablando de cuántas de tus suscripciones actuales están generando dinero real y cuántas solo generan cargos en tu tarjeta. Estamos hablando de suscripciones de inteligencia artificial. Vamos a hacer un pequeño análisis. Como podemos ver en la gráfica, tenemos un balance entre los gastos que se reflejan mes a mes en la tarjeta de crédito, como nuestras clásicas suscripciones a Cloud, a Antigravity, los tokens de OpenAI, las LLM, los chats normales de plataformas de pago, plataformas pro como Gemini, ChatGPT, Cloud, entre otras muchas. ¿Qué es lo interesante? Que como empresarios tenemos que analizar la balanza entre lo que se está gastando y el apalancamiento real que me está dando esa inteligencia artificial. Como vemos acá en el gráfico, todos esos gastos que se hacen para hacer este tipo de implementaciones deben servir como palanca y deben generar un retorno de inversión positivo, preferiblemente en el corto o mediano plazo. En este sentido, vamos a ver todas las herramientas que deben apalancar de forma positiva a mi empresa y evitar que se conviertan en un gasto para luego nosotros asumir que el problema es la IA. Y no siempre es la IA, es la forma de ejecutarla, es la implementación, es el análisis y es el enfoque que le damos a cada herramienta, ya que cada una tiene su especialidad. Para esto vamos a comenzar con la joya de la corona, el cerebro de operaciones de nuestra empresa. En términos de inteligencia artificial, debe ser el cerebro inicial. Vamos a verlo como un organigrama. Estamos hablando de un cerebro de operación en tu nuevo organigrama, ya que la inteligencia artificial va a traer ahora nuevos organigramas donde tal vez no sean personas las que ocupen estas casillas, ¿no? Bien, como modelo de negocio, nosotros trabajamos como LLM o modelo de inteligencia artificial de Cloud, de la gente de Anthropic. Lo tenemos como el consultor estratégico y legal. Si queremos que algo lo analice con mucho detalle a nivel de CEO, a nivel de asesor legal, a nivel de experto financiero, ese tipo de detalles finos lo trabajamos con Cloud. Por eso va a llevar la batuta en lo que es la organización de la empresa, porque tiene niveles de efectividad muy altos, tiene bajos niveles de alucinación, trabaja muy bien dependiendo del entorno y el entrenamiento que le demos, y hasta ahora pues termina siendo la mejor opción que consideramos hasta ahora. Recuerden que esto cambia en una velocidad vertiginosa. También tenemos como un brazo importante de esta infraestructura de IA trabajar con modelos como Gemini. La gente de Google tiene muchísimos datos de las empresas, de sus datos, de los leads, de cómo se estructura la relación comercial, ya que maneja plataformas como Google Maps, los motores de búsqueda de Google, todas las herramientas que usamos día a día de Google. Y además los modelos de Google como Gemini tienen las mayores ventanas de contexto, y esto es muy importante cuando vamos a alimentar nuestra inteligencia artificial con información de la empresa, con catálogos técnicos, documentos, políticas, cotizaciones, listas de precios. Y cuando es mucha la información con la que estamos alimentando nuestra inteligencia artificial, es posible que los modelos dejen de ser tan eficientes
Y cuando requerimos resultados deterministas, es decir, que no tengan mucha alucinación, sino que sea específicamente lo que requerimos que diga según el entrenamiento y los documentos que le hemos alimentado a nuestro modelo de inteligencia artificial corporativo, si el modelo que estamos escogiendo no es capaz de manejar esa ventana de contexto, es la amplitud del contenido que le estamos dando, que en estos aspectos de inteligencia artificial se llaman tokens. El token es la medida, la unidad de medida por nivel de procesamiento, dependiendo del volumen que le demos para leer o procesar la información. Y Gemini, modelos de anti-gravity, son capaces de tener la mayor ventana de contexto, como podemos ver al hacer documentos como grandes contratos. Podemos meter inclusive libros, catálogos técnicos muy extensos y diversos catálogos, diversas fuentes. Y bueno, por eso Gemini debe ser uno de nuestros principales herramientas y brazos, sin dejar de lado de que tienen todas las herramientas que usamos a diario, como el Google Sheets, como los documentos de Google, los motores de búsqueda, Google Maps, y a todo le están metiendo inteligencia artificial, así que esta herramienta la debemos usar sí o sí. Está, como ven, en el segundo peldaño de nuestro organigrama de IA. Tenemos a Cloud con la gente de Anthropic en la cabeza, y como brazo derecho tenemos a Gemini y toda la familia de Google, que está implementando inteligencia artificial de forma también asombrosa. También tenemos como otro brazo o como otra extremidad de trabajo la gente de GPT. En este caso podemos ver 5.2, ya estarán lanzando 5.5, el nuevo modelo de imágenes de OpenAI supera modelos como Nano Banana, como Seedance. Así que GPT siempre nos va a estar sorprendiendo. Se ha quedado un poco no a la vanguardia de lo que es la actualización tecnológica, pero ya con lo que se ve de que está dándole más herramientas para que se trabaje como se trabaja cloud, de cowork, de forma que se conecta nativamente con nuestras principales herramientas de trabajo como correos, calendar y en algunos casos CRM. Tenemos que seguir contando con modelos que son a veces más baratos, a veces son más versátiles, porque cada IA es especialista en algo. Y en términos gráficos, Gemini, con por supuesto sus modelos de imagen Nano Banana y de video como veo, están compitiendo con GPT, que se había quedado un poco rezagado, pero ya por lo menos en términos de imágenes está otra vez a la punta de la vanguardia tecnológica. Aquí podemos nombrar otros muchísimos modelos de LLM o inteligencia artificial, pero estos son los que nosotros trabajamos por confiabilidad, por el desempeño, por sus capacidades de manejar amplias ventanas de contexto y por la confianza que nos dan los mejores modelos. También podemos considerar otros modelos muy buenos como lo son Grok, como lo pueden ser DeepSeek, como lo puede ser One. Hay muchísimos. Así que la gente de Meta está trabajando también en modelos muy interesantes que pueden ser descentralizados. La gente de OpenAI y de Gemini también ha dado modelos para trabajar en local. Si no quieres que tu información se vaya a la nube y se procese en servidores de terceros, coméntame en los comentarios si quieres que hagamos más contenido al respecto de manejar información confidencial y muy delicada en servidores internos, pero con modelos de inteligencia artificial. Continuamos. En este caso estamos haciendo una especie de equivalente o símil a el cuerpo humano, y aquí estamos comenzando, como vemos, por el cerebro. Ya por aquí hablamos de algunas manos, algunos brazos operativos que estamos dándole, pero todos estos son modelos de lenguaje de inteligencia artificial, digamos, son LLMs, o son los motores que alimentan de inteligencia artificial todas nuestras soluciones. Y es por ello que hemos generado esta matriz de selección de modelos de LLM, para que tengas en cuenta cuáles son las principales virtudes de cada uno y cuáles
los modelos que vas a tener que usar dependiendo del caso de uso que requieras en tu empresa. Vamos a hacer un análisis inicial por la fortaleza principal de cada uno. Cuando hablamos de GPT 5.2, estamos hablando de la familia de OpenAI, independientemente del modelo de que ya estén entregando. Recordemos que esto avanza muy rápido en el tiempo. La principal fortaleza de los modelos de OpenAI, los padres de ChatGPT, es workflows profesionales multietapa. Estos workflows no son más que los flujos de trabajo, que es como vamos generando nuestras automatizaciones y en muchos casos nuestros agentes. Y tienen flujos de trabajo que son profesionales y son por etapas, lo que los hace mucho más asequibles a quienes no son especialistas en este tipo de soluciones. Tal vez son con una curva de aprendizaje no tan elevada, son más amigables. Ya la gente está acostumbrada a ChatGPT, ya que fueron de los pioneros en masificar la inteligencia artificial, y por eso le damos una buena calificación en lo que está haciendo con workflow o los flujos de trabajo profesionales multietapa. Vamos con la gente de Gemini. Su fortaleza principal, ya lo comentaba, es su amplísima ventana de contexto, y en términos de investigación también cuenta con una base de datos y con la data de primera mano. Ya sabemos que Google tiene muchísimos años liderando lo que son los motores de búsqueda, el mapa. Muchas cadenas comerciales van con ellos para hacer sus anuncios, así que tienen información de primera mano. Y Gemini, para todo lo que es data muy extensa que requiera amplia ventana de contexto, investigación de mercado, donde necesitemos información de nuestros clientes o de nuestros colaboradores, también de nuestros vendedores, también de nuestros proveedores. Gemini tiene información muy importante. Estamos dejando un modelo afuera interesantísimo para lo que son búsquedas en Internet, que es Perplexity, que también podemos acceder por API y conectarlo con nuestras automatizaciones, pero quise hacer este video simple para que no se extienda tanto. La idea es que tengamos un panorama general de las inteligencias artificiales, las herramientas que tenemos que tener, que es lo último que se está manejando, y nosotros como agencia recomendamos estos 3 modelos. Y vamos con la fortaleza principal del modelo de Cloud, de la gente de Anthropic, la precisión ética y contextual. Definitivamente Cloud es en quien más confiamos cuando vamos a hacer líneas de código ya para producción, cuando hacemos las líneas de código que queremos tapar los errores o las puertas traseras que pueden dejar accesos para personal no autorizado o gente que no queremos que acceda a nuestros desarrollos. Cloud tiene una precisión profesional increíble para entornos profesionales, para trabajar tablas, documentos, cotizaciones. Maneja muy bien la ventana de contexto y las respuestas son más confiables, tienen menos alucinaciones, son más profesionales, y por eso le damos la medalla de oro en este ranking. Bien, vamos ahora con la profundidad de razonamiento para OpenAI. Vamos a ponerle una profundidad de razonamiento alta. Para Gemini, una velocidad media alta. Todos estos modelos son buenísimos. Cualquiera que utilicen van a estar en buenas manos, pero siempre nos hacen esta consulta en la agencia, nuestros clientes, así que acá les damos nuestro punto de vista. Para Cloud tiene la profundidad de razonamiento superior a todos los modelos, por lo que ya les comentaba, es un modelo mucho más fiable y tiene capacidades de analizar las diversas variables de contexto y tener una respuesta más efectiva, más fina, más detallada y por ende más confiable. Bien, ¿para qué es ideal cada uno? En los modelos de GPT de la familia de OpenAI son ideales para presentaciones, para hacer análisis rápido, para hacer búsquedas, digamos, que no requieran tanto profundidad o volumen. Y con el modelo de Gemini tenemos de nuevo como modelo principal la ingesta de amplísimas bases de datos por su capacidad de soportar amplias ventanas de contexto, que pueden manejar manuales y catálogos completos, inclusive libros. Y cuando queremos hacer investigaciones, sobre todo en términos profesionales, la fuente debe tener información, la que siempre queremos de los leads, como contactos, teléfonos, páginas web, principales características
comparaciones, ranking. Toda esa data la maneja Google de forma nativa y la recomendamos ampliamente. Y Cloud es ideal para hacer análisis administrativos, financieros, legales y de redacción crítica. Para eso utilizamos los tokens de Cloud para hacer la parte más fina de la planificación, de la auditoría, el código y las herramientas que van ya para producción final. Bien, y ahora vamos a entrar con lo que es el estándar de 2026 en cuanto a lo que son los entornos agénticos versus las interfaces de chat. Aquí es donde vamos a comenzar a ver la diferencia entre un uso común de alguien que pueda estar utilizando ChatGPT o Gemini, sean sus modelos gratis o pro. También estamos hablando en el caso de Cloud. Utilizarlo en chat está bien como una primera etapa, pero a nivel profesional, empresarial, no estarías utilizando lo mejor de estas herramientas de inteligencia artificial. Si lo quieres llevar a otro nivel para que ya sean flujos agénticos o agentes inteligentes autónomos, necesitamos llevar esto a otro nivel. Y para eso hemos presentado acá, como puedes ver en la presentación, hay dos cuadros, uno que está más tenue en la parte izquierda y lo que sería el entorno agéntico en la parte derecha. La parte izquierda representa el chat tradicional que ya les comentaba, como ChatGPT, Gemini o el Cloud. Simplemente serían los modelos en los que iteramos con el chat, y cada vez que queremos que nos dé algo, tenemos que darle una instrucción y darle alguna información de contexto. La diferencia con lo que estamos haciendo ahora con los nuevos agentes y los flujos agénticos es hacer entornos agénticos. Por ejemplo, la diferencia entre Cloud, el chat de Cloud normal, y Cloud Code. Con Cloud Code ya podemos hacer cosas mucho más interesantes. Podemos conectarnos por vía API Key o por vía MCP con cualquier herramienta como nuestro CRM, nuestros correos, nuestro calendar, conectarnos con otras páginas web, conectarnos con páginas que puedan ofrecer servicios o ventas o instituciones financieras. Es decir, el campo es muchísimo más amplio. Y son modelos que cuentan con tres características fundamentales que no tienen los modelos de chat. Son proactivos, son autónomos y son ejecutores de tareas. Cuando digo que son proactivos, me refiero a que trabajan mientras tú puedes estar durmiendo, compartiendo tiempo de calidad con tu familia, capacitando a tu personal o trabajando en la visión de la empresa. Es donde debemos estar los dueños de negocio. Es autónomo porque no necesita estarte pidiendo permiso o autorización para hacer lo que le dijiste que hiciera. Es como un trabajador que tú le dices, mira, cada vez que ocurra tal circunstancia, actúa de tal manera, y tú no quieres que ese trabajador cada vez que se encuentre con esa circunstancia venga a preguntarte, sino que siga el patrón que le has indicado. En este caso, los agentes son autónomos, ya que son capaces de ver si llegó un correo electrónico, si alguien está haciendo un requerimiento por voz en una línea telefónica o en la página web o en el chat de la empresa en la página web. También pueden activarse cuando pasa algo específico en el CRM o prácticamente en cualquier programación que le demos a los agentes. Son capaces de activarse con diversas actividades o cosas que tengan que pasar a nivel de software o a nivel inclusive físico, porque conectamos con sensores el mundo físico, de manera que ya los agentes tienen ojos, y ya vamos a hablar cuando le demos voz. Por ahora es importante que entendamos esta diferencia entre el uso de chat simple y los modelos de entorno agéntico. Recuerden la diferencia, como tener Cloud Code en el chat normal Cloud en el chat normal contra Cloud Code, o en el caso de Gemini, tener solo Gemini o Gemini con Antigravity, inclusive con Cloud Code. Las capacidades de conectarse y de hacer cosas en estos entornos agénticos son muchísimo más amplias y tienen mejores desempeños que trabajar solo con el chat. Y lo de ejecutor de tareas, pues
depende de las instrucciones que le des, que se active cuando pasen algunos fenómenos, algunos entornos o cuando le des alguna información específica, y ahí el agente sabrá qué hacer gracias a su entrenamiento. Ahora vamos con el diagnóstico de despliegue agéntico. ¿Qué queremos decir con esto? Primero necesitamos saber si tienes un equipo técnico dedicado. ¿Por qué? Porque ahora los modelos de inteligencia artificial van a cambiar cómo es la estructura de las empresas. Ahora vas a tener que tener un equipo técnico de IA. Posiblemente las empresas empiecen por sus plataformas de TI o sus equipos de tecnología de la información. Sin embargo, como fue con las agencias de marketing y los departamentos de marketing, debieron incorporarse a la empresa de forma casi que absoluta. Así va a pasar con los departamentos de inteligencia artificial, bien sea que trabajes con la gente de tecnología de información, con una agencia de marketing externa, o que seas tú como el dueño o el líder de tu organización el que esté implementando los desarrollos de inteligencia artificial. Siempre es importante que tengas un equipo dedicado, interno o externo. Una vez que tengas eso, tienes que ver cuál es tu prioridad estratégica absoluta. Eso lo explicábamos en el video donde les damos los 5 pasos para implementar inteligencia artificial en tu empresa. Si no lo has visto, te dejo por acá un enlace donde vas a poder acceder a esa información. En esos videos podíamos ver que el primer paso, antes de implementar cualquier herramienta de inteligencia artificial, es hacer una auditoría de inteligencia artificial y entender cuál es tu prioridad estratégica absoluta. Y a partir de ahí vamos a implementar la herramienta que se adapta de mejor manera al requerimiento que tiene tu empresa en específico. Para darle ejemplo simple, necesitas saber si estás hablando de que tu principal cuello de botella o tu principal problema está en marketing, está en contabilidad y administración, está en logística y operación, de repente está en atención al cliente o está en el manejo de información de la empresa. Dependiendo de hacia dónde la empresa necesite fortalecer sus operaciones y sus cuellos de botella, es donde la inteligencia artificial va a poder dar mejores resultados, sobre todo en las primeras etapas. Bien, luego que ya tenemos definido cuál es tu prioridad estratégica absoluta, necesitamos saber el nivel de confidencialidad que necesitas. Les doy un ejemplo, como podemos ver acá en la gráfica. Si necesitas manejar unos niveles de confidencialidad que no te permiten enviar la información a servidores de terceros, como los servidores de OpenAI, de Google o de Grok o cualquier proveedor que te esté dando IA, puedes trabajar en entornos privados, como pudiera ser desarrollos agénticos con anti-gravity en tu computador, en tu desktop, y sin que necesariamente se vaya a la nube. ¿Cómo construimos esto? Con modelos de inteligencia artificial en local, que no necesitan trabajar ni siquiera con internet. Pero eso nos da algunas limitaciones. Si eres capaz de separar la información confidencial, ponerla en una base de datos, bien sea vectorial o normal, y trabajar todo lo que es la interfaz y la parte frontal del desarrollo, lo puedes hacer en términos web. Entonces puedes hacer con Antigravity Cloud, llevarlo a la nube, con un servidor privado o como trabajando con servidores ya de las casas de inteligencia artificial. Están ofreciendo sus servidores, como es el caso de Cloud, y ya todos van a atender hacia ese modelo de negocio. El sistema nervioso. Fíjense que ya hemos hablado del cerebro, de las manos, hemos hablado un poco de la visión, que ya los agentes pueden ver, pero aquí vamos a hablar del sistema nervioso. Recuerden que esto es un símil completo de lo que es la estructura del cuerpo humano y los flujos agénticos o los agentes inteligentes que estamos implementando hoy en día en las empresas con un éxito increíble. ¿Qué necesitamos del sistema nervioso? Que funcione, pero no siempre podemos controlarlo. En este caso tenemos una automatización básica, las que se hacen, por ejemplo, con estos modelos de vibe coding o de low code,
¿Y cuál es el problema con ese tipo de desarrollos? Son más rápidos de efectuar, tal vez tienen una curva de aprendizaje no tan alta, pero terminan siendo como una caja negra. Como podemos ver acá en la presentación, es útil para dos apps, pero ciega en decisiones complejas. Este tipo de desarrollos, para gente que no tiene idea de programación y una IA les hace un código y les da el resultado que necesitan, independientemente de que sepan o no cuáles son los pasos que siguen para llegar a ese resultado, pueden llegar a ser muy limitados. Pueden servir para ciertas cosas, ciertos experimentos o aplicaciones que no requieran determinismo absoluto en sus resultados. Pero cuando estamos hablando de que una empresa puede dar una cotización mal, que puede dar un precio mal, que puede hacer un cálculo erróneo, puede haber un error en la nómina, son errores que no pueden permitirse. Para ello necesitamos modelos deterministas que sean capaces de filtrar lo que es una alucinación típica de los modelos IA a respuestas que están fijas, a decir, si pasa esto, pasa, tienen dos opciones y no más de esas dos opciones. Esos modelos deterministas son los que necesitamos instalar para que sean confiables, y cuando es un modelo de caja negra, no podemos saber en qué etapa del proceso está fallando, alucinando, o simplemente necesitamos sacar información de ahí antes del resultado final. Tal vez para conectar otra aplicación no podemos hacer. Para ello existen orquestaciones avanzadas como las que se hacen en N8N. Y sí, tal vez muchas personas piensen que N8N está quedando rezagado, que ya lo último son los modelos de ejecución agéntica como Cloud Code o el mismo Antigravity, Cursor, hay muchísimos. Sin embargo, este tipo de desarrollos nos dan la capacidad de ver la trazabilidad del proceso. ¿A qué me refiero con esto? Que podemos ver exactamente en qué parte de la automatización está fallando, o en qué parte está dándome un error, o inclusive pudiéramos ver cuánto está tardando en cada parte del proceso. Es como tener un vehículo, un carro que vemos que anda y no hay problema hasta que hay una falla. En ese momento necesitamos, ¿verdad?, abrir el capó del carro. Y yendo más allá, necesitamos abrir la tapa del motor para ver qué es lo que está pasando, si es una falla del motor, obviamente. Una vez que el mecánico llega a abrir la tapa del motor y puede ver válvulas, cómo está lubricando el motor, correas, en fin, pistones, engranes, toda la secuencia que hace que el motor funcione correctamente, es el mismo símil que podemos hacer en este tipo de desarrollos como N8N, y se hacían antes con modelos un poquito más básicos como Zapier o Make, que siguen siendo increíbles y súper útiles, pero que ya palidecen frente a programas más completos como N8N. Ahora, no es que sea mejor o peor N8N y este tipo de programas que llevan los flujos de una forma más detallada y podemos darle trazabilidad, es que cada uno tiene usos diferentes. Dependiendo del uso que vayamos a darle, inclusive lo podemos trabajar en conjunto. Algo que estamos haciendo en la agencia es, si necesitamos desplegar un modelo de forma con nodos, con etapas, que sea trazable, que podamos ver exactamente cómo está interactuando con la data que le estamos dando, necesitamos implementar en N8N flujos agénticos y agentes, pero los podemos hacer desde Cloud Code con Antigravity o con este tipo de desarrollos de vibe coding. Es por eso que tenemos que conocer todas las herramientas, lo bueno y lo malo de cada uno, y utilizarlas de mejor manera para nuestra empresa. Ahora vamos a ver un poco lo que es la capa visual. Ya vimos el sistema nervioso, el cerebro, algunas manos, algunas extremidades. La capa visual, lo que son los ojos. Acá las dos principales empresas que están dando la talla son GPT con su nuevo modelo de I+2 y por supuesto Nano Banana de la gente de Gemini.
Acá les puedo mostrar dos ejemplos que hice con el mismo prompt y una interacción muy corta con los modelos de lenguaje, y podemos ver que la generación de imágenes GPT-2 está dando buenos resultados. Sin embargo, Nano Banana también hace presentaciones e imágenes que son bastante aceptables, me parece que está muy bien. Sin embargo, GPT-2 tiene texto 100% legible, a veces Nano Banana falla un poco en esto, tiene una coherencia visual en imágenes de alta resolución y puede hacer búsquedas en web para generar la imagen en tiempo real. Y para Gemini vemos que los modelos de Nano Banana tienen un bajo costo, sobre todo cuando estamos hablando en API, que lo conectamos con nuestros agentes para que nuestros agentes puedan hacer presentaciones, miniaturas de YouTube, cotizaciones adaptadas a cada cliente, personalizadas con imágenes vía API o MCP. Para ello, pues recomendamos estos dos modelos. Sin embargo, como les digo, hay muchísimos modelos ahorita. La gente de Cedars y muchos modelos chinos están dando excelentes resultados. Así que esto es un mundo completo al que no queremos entrar mucho, ya que la idea de este tipo de videos es que el empresario tenga las herramientas que necesita para implementar la inteligencia artificial de forma efectiva, rentable y rápida. Acá vamos a añadir otra capa sensorial, que es la capa de la voz. Los agentes también pueden hablar en diferentes idiomas. En este caso, lo más importante para los agentes de voz es lo que llaman la latencia. Y en este gráfico podemos ver la ilusión de la latencia, que es la diferencia entre el tiempo de respuesta y el umbral de percepción humana. ¿Qué tan rápido responde mi agente? Para que la persona que está hablando con mi agente, puede ser por una llamada telefónica o por mi página web o por cualquier red social, sienta que está hablando con un humano, que no tarde mucho en responderle, que no responda de forma robótica. Ese tiempo entre la interacción de la persona, del usuario, y la respuesta del robot o del agente es la latencia, que debe ser lo menor posible. Los mejores desarrollos no son los que responden mejor en términos de agentes de voz, sino los que responden rápido y coherente. Para ello, vemos plataformas como vemos acá, Vapi, Eleven Labs, Retail, son los que están, digamos, a la vanguardia tecnológica para hacer este tipo de implementaciones. Para Eleven Labs tienes que hacer un flujo agéntico y conectarlo solo como proveedor de voz. Si quieres conectar, por ejemplo, avatars, recomendamos HeyGen. Y también está la gente de Retail AI, que son empresas como Vapi que se encargan directamente en generar agentes con una bajísima latencia, con muy buena coherencia. Se le pueden implementar prompts, incluso conectarlos con herramientas como N8N, Cloud Code, Antigravity, y pueden interactuar. A nosotros nos gusta implementarlos en teléfono y en las páginas web de nuestros clientes, y por supuesto los entrenamos con toda la información, y al final de la jornada da un resumen de qué fue lo más importante que habló. Puede llevarlo a una página de Excel, a una base de datos, Pinecone o Supabase, y estamos entregando reportes periódicos de qué está interactuando la gente con los usuarios, a los dueños de negocio. Así que ya vemos cómo podemos implementar una nueva capa sensorial a los agentes, dándoles voz con todas estas herramientas. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, por favor, dale a la campanita. Eso nos ayuda a llegar a muchísimas más personas. Escríbenos en los comentarios qué tipo de contenido te interesa y dale seguir, dale a la campanita. Te esperamos. Vamos con unas pruebas de impacto. En este caso, hemos desarrollado un ejemplo que queremos mostrarles rápidamente de un software que es capaz de, con un simple formulario, poder desarrollar todas las publicaciones que se van a hacer en diferentes redes sociales, y específicamente para su lenguaje adapta la imagen, lo publica de forma automática. En este caso estamos hablando de
el agente inmobiliario autónomo, y lo que quiero mostrarles es la diferencia, cómo lo estuvimos haciendo en un proceso tradicional que llevó 3 días a hacer un proyecto mínimo viable, y en los procesos agénticos llevar ese proyecto mínimo viable nos llevó tal vez unas 2 horas. Por supuesto, después hay que hacer iteraciones y afinar detalles, sobre todo de seguridad, pero el tiempo de desarrollo entre uno y otro fue el que marcó la pauta para que saltáramos a trabajar más con agentes de tipo de flujos versus el proceso tradicional, que hay que ir desarrollando cada hito o cada paso de la automatización que queremos hacer, o entrenar el agente con diferentes opciones. En este caso, simplemente le decimos a la herramienta de Vibe Coding como Cloud Code lo que necesitamos, le damos las herramientas y los accesos que necesitamos, y él busca la mejor manera de llegar y lo hace. Esto que nos brinda, nos da libertad empresarial real. Ya la calidad es consistente. La intervención humana es 0 hasta el cierre. Acá tenemos unas capturas de lo que es el desarrollo. En la parte superior izquierda podemos ver el formulario donde se meten alguna información básica en lo que es la captación de un bien inmueble. Los que hemos trabajado en el sector de bienes raíces, sabemos que los datos base es el tipo de inmueble, los metros cuadrados, el precio, el número de habitaciones, baños, estacionamiento, por supuesto qué área tiene, cuántos metros cuadrados, la condición de la vivienda, si es nueva, si tiene tantos años, cuántos pisos tiene, y detalles como si tiene alberca, gimnasio, cuartos de servicio, si tiene terraza, elevador, bodega, todo ese tipo de detalles. Una vez que se pone la información en este formulario y se agregan las fotos acá en esta área, pasamos a la segunda etapa que vemos en la parte derecha, donde nos da, acá muestra para Instagram cómo sería la publicación, pero podemos verla en el portal, en Facebook, en TikTok, en Zillow, por email o por cualquier otra red social que queramos agregar, y me hace una publicación específica para cada red social, diseñada para cada red social. Al darle siguiente, la plataforma simplemente, al darle nosotros el OK de lo que vemos acá en la imagen previa de que va a publicar, él publica en las plataformas de forma automática, ahorrándole al agente inmobiliario o a la empresa inmobiliaria horas y horas de tiempo que pueden dedicar en lo que ellos mejor saben hacer, que es vender y captar inmuebles, y no en llenar formularios y enviarlos a redes sociales y acomodar las publicaciones. Todo esto lo hacen este tipo de desarrollos, que los hacemos de forma agéntica, es decir, se hacen con flujos que llevamos en un entorno de desarrollo llevado por Cloud Code con Antigravity, y no se hace por la forma tradicional que se hacía antes, por nodos o por casillas, como el caso de N8N. Esta solución es para real estate. Si les interesa, vamos a presentarles un video con un poco más de detalle cómo funciona. Acá tenemos el cuarto de ingeniería o la infraestructura propia que necesitas tener, y aquí lo importante es ver cómo las herramientas con las que usualmente hemos trabajado, como Microsoft 365, que implementó Copilot en toda su infraestructura. Incluso Google ahora tiene Workspace IA, y ese tipo de empresas están brindando sus servidores para que tú guardes todo en sus servidores, pero debes estar logueado de forma corporativa normalmente. También puedes hacer tu propio VPS, servidor virtual en la nube. Esto es lo que nosotros más recomendamos, porque les da una privacidad y un control mucho mayor cuando el servidor es propio y no está en un terminal o en un computador específico, sino que está en la nube, pero no está en los servidores generales de los servidores de los prestadores de servicio, sino que está en servidores propios de la empresa. Para esto hay empresas como Hostinger, como Google, entre otras muchas, que dan este servicio. Está Google Cloud,
Lo importante es que tendríamos un hosting propio, que es mucho más accesible, es privado, aloja tu propio N8N en caso de que lo necesites, y bases de datos vectoriales sin ceder el control. Todo esto en tu propio servidor. Y trabajando, por ejemplo, con la nube de Google, en Google Cloud, si lo llevas a una escala de empresarial, tiene integración nativa con Gemini y Slack, críticos para la operación. Es decir, todas las herramientas que Google le está dando ya, pudieras tener acceso inmediato, dependiendo de cómo quieras trabajar. Si quieres trabajar en local, trabajar en tu servidor virtual o en los servidores de tus proveedores de servicio, bien sea de LLM o otras muchas soluciones. Lo importante es que si dependes de las cuentas de usuario pública, estás jugando con la IA. Una infraestructura propia es lo que te separa de las empresas no serias. En este caso, si quieres ser una empresa responsable con sus datos, recomendamos tener tu propio servidor virtual. Acá vamos a ver el sistema orquestado. Ya una vez que hemos integrado el cerebro con la voz, con la data, con los brazos, con las extremidades, podemos ver que la ventaja competitiva ya se empieza a sentir en la empresa. Por lo menos vemos Excel ya tiene infraestructura que detecta la nueva fila de datos del cliente, por ejemplo, por darles un ejemplo, y con inteligencia artificial, al él saber que se está ingresando un nuevo dato en un campo específico, ya puede generar reacciones en otras celdas. Con N8N podemos manejar, por ejemplo, el sistema nervioso. Ya nos salimos de lo que es un entorno de trabajo como Excel o Word, que es algo muy limitado. Ya con N8N podemos combinar diferentes plataformas, herramientas, datos, hojas de cálculo, imágenes, voz, texto. Podemos combinar diferentes formatos y decirle cómo queremos que se comporte en un flujo de trabajo o entrenando agentes. Súper útil en N8N, aún súper recomendado. Cloud es el cerebro, por supuesto. En este caso, Cloud o Gemini son los que deben manejar los flujos agénticos y son los que deben decidir cuál es la ruta a llegar para el propósito que se les da. Cloud en este caso analiza la información, determina el perfil de riesgo y redacta un guión personalizado. Y para lo que son agentes de voz, entre las plataformas que mencionamos, yo recomiendo VAPI como capa sensorial de voz, ya que recibe el guión, inicia llamadas telefónicas o recibe llamadas telefónicas de voz sin latencia y es capaz de actualizar el CRM gracias a la amplia variedad de herramientas con las que se puede conectar y trabajar. Así que la magia no son solo las herramientas, también es la conectividad y el uso que les damos. Bien, el estándar del 2026, para que analices bien tu próximo movimiento y no seas un simple espectador de la cantidad de herramientas que hay en el mundo de inteligencia artificial y cómo se están implementando en las empresas, a veces con éxito, a veces sin éxito, y que seas el arquitecto de tu stack tecnológico de 2026 con las herramientas que tu empresa realmente necesita, con las herramientas que funcionan, con los entornos de desarrollo que te dan mejores resultados, optimizando el uso de tokens. Eso es un tema fundamental que vamos a tocar en los próximos videos. La gente se está quedando sin tokens. Mucho cuidado con ese tema. Y una vez que tengas claras las herramientas que necesitas, en el momento que necesitas, cómo se utilizan, ya vas a ver que la inversión que haces en tu inteligencia artificial te va a tener excelentes resultados, te va a traer un retorno de inversión rápido, con una tasa de crecimiento excelente. La inteligencia artificial no es una moda, sabemos que llegó para quedarse, y si no estás ahorita implementando o ya puliendo la inteligencia artificial en tu empresa, te estás quedando, y las empresas que sufren de obsolescencia tecnológica no les va muy bien. Actualiza tu inteligencia artificial, implementala en tu empresa. Si quieres que te ayudemos, escríbenos en los comentarios. Si quieres que nuestro equipo analice tu caso, hacemos consultorías, agentes, implementamos inteligencia artificial, hacemos auditorías también. Estaríamos más que gustosos de trabajar con ustedes. Déjenos saber sobre su proyecto
Nuestra página web es AI Solution Agency. Somos una agencia 360 que se especializa en llevar las empresas al top tecnológico implementando inteligencia artificial. Conéctate con nosotros, síguenos, dale a la campanita, suscríbete y estaremos dando muchísima más información de la inteligencia artificial aplicada a tu empresa en este canal. Síguenos, suscríbete. Feliz negocio.